cadenas musculares. Mi grupo está conformado por Paula Daniela Jaime Zuluaga, por María Alejandra Serrano. Bueno, para empezar vamos a decir qué son las cadenas musculares. El término pues, de cadenas musculares hace referencia a que los músculos no trabajan de forma aislada. Dentro del cuerpo humano, los cuerpos trabajan de forma conectada dentro de sí. Además de que están coordinados, realizan funciones y movimientos al tiempo. Entonces, por eso se les llama cadena. Bueno, dentro de las cadenas musculares, pues encontramos como varios subtítulos a estas. Entre ellas están las cadenas cinéticas, que es la combinación de varias articulaciones y componentes musculares que nos ayudan a la ejecución de un solo movimiento. Dentro de las cadenas cinéticas, pues vamos a encontrar dos tipos, una abierta y una cerrada. En la abierta, bueno, lo que se diferencia de la abierta a la cerrada es que, digamos, en la abierta va a haber un segmento libre, quiere decir que sin movimiento, como la parte más distal va a estar sin movimiento y sin un punto fijo en el que apoyarse. Y en la cadena cerrada es al contrario, la parte más distal siempre va a estar fija, cuenta con una base de apoyo y pues la idea es que la fuerza que se genera, la base sea como una resistencia. Dentro de las cadenas también encontramos otros dos subtítulos que sería una estática, una dinámica. La estática me permite la estabilidad del equilibrio y el confort. La dinámica me va a permitir realizar y ejecutar un movimiento, lo cual hacen que pues puedan trabajar todas estas en el cuerpo y me ayuden a realizar movimientos y a mantener el equilibrio, cumpliendo las tres leyes del cuerpo: equilibrio, confort y economía. Dentro de las cadenas pues vamos a encontrar la fascia. La fascia es una membrana que está constituida de tejido conjuntivo. Su función es unir y comunicar todas las partes del cuerpo. Es como una especie de, como de telita, como de camisa que nos va a envolver todo el organismo. Es como la parte que encontramos más superior en el músculo, sí, en todos los órganos, que lo que hacen que es que entre estas fascias se conecte una con otra y así puedan ejecutarse en todas al mismo tiempo. Dentro de las cadenas vamos a encontrar ya como tal pues tres tipos, que son una profunda, una superficial y una que es cruzada, que va a ser cumple la función de las dos. Entonces, dentro de las profundas están las inspiratorias y las expiratorias. Dentro de las superficiales va a estar la extensión, flexión y la de apertura y cierre. Y pues la cruzada ya es la unión de estas para realizar un solo movimiento. Dentro de las inspiratorias vamos a encontrar que son las envolturas interconectadas que al momento de inspirar nos hace crecer. Esto ya se hace como a los músculos que nos ayudan, digamos, por ejemplo, a la respiración o a una contracción singular, creo que se decía. Y la expiratoria ya es que nos ayuda a mover una parte del cuerpo, pero pues también conlleva que son los músculos más profundos. ¿Alguien me ayuda? Bueno, los músculos por extensión están situados en la parte posterior del cuerpo. Dentro de esta ubicación podemos encontrar el músculo espinoso, los metacostales, el cuadro lumbar, los músculos paravertebrales, o sea, el espinoso, el longuísimo y el iliocostal. En la flexión está situada en la parte media y anterior del cuerpo. Allí podemos encontrar los intercostales, el recto anterior del abdomen, el perineo. En la apertura, que se encuentra situada en las partes laterales y posteriores del cuerpo, encontramos el cuadro lumbar,
intercostales externos, serrato posterior inferior, y ya por último en el cierre está ubicado en las partes laterales y anteriores del cuerpo, y encontramos el oblicuo menor y mayor, los intercostales internos y externos y el psoas ilíaco. Bueno, aquí podemos ver el origen y la inserción de cada uno de los músculos ya mencionados. El transverso espinoso tiene origen en la cresta ilíaca e inserción en las costillas, en la séptima y la doceava costilla. El cuadro lumbar tiene origen en el ligamento iliolumbar y labio externo de la cresta ilíaca y se inserta en el borde inferior de la doceava costilla y vértice de la apófisis transversal lumbares. El longuísimo tiene origen en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y las apófisis transversales de las vértebras torácicas inferiores y se inserta en la apófisis lateral de la tercera vértebra dorsal y en la tercera a doceava costilla. El espinoso tiene origen en apófisis espinosa de T1, T2 y de C5 a C7. Apófisis espinosa de C2 a C4 es la inserción de este músculo. El iliocostal tiene origen en el sacro, en la cresta ilíaca, en la apófisis transversa de las vértebras torácicas y lumbares inferiores y se inserta en las costillas. El perineo en el isquion interno tiene el origen y la inserción en el núcleo fibroso del perineo. El cuadrado lumbar, el origen es en el ligamento iliolumbar y labio externo de la cresta ilíaca y la inserción en el borde inferior de la doceava costilla y vértice de la apófisis transversal lumbar. Los intercostales externos encontramos el origen en el borde inferior de una costilla y se insertan en el borde superior de la costilla situada inferiormente. El serrato posterior o inferior se origina en las vértebras T11 a la L2 y se inserta en los bordes inferiores de las costillas novena a la duodécima. Y por último, el psoas ilíaco, origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y fosa ilíaca interna, y se inserta en el trocánter menor del fémur. Bueno, entonces en este momento vamos a hablar de los tipos de cadena. Existen 6 tipos de cadena. Musculares, los cuales se ven en vertical y en horizontal. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos la cadena posteromedial PM, que se encarga de la bipedestación y es dominante a la izquierda. Esta tiene en el miembro inferior el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, el flexor largo, las fibras profundas del glúteo mayor. También en el tronco tenemos el ilocostal, el trapecio de porción ascendente y también tenemos el... Ya. Siguiente, por favor. Tenemos la cadena anteromedial, que es la AM. Bueno, en esta área anterior y medial del cuerpo, esta se ocupa en la estabilidad de las bases corporales, también como la pelvis, el tórax o el pie. Bueno, esta genera un patrón flexor que se caracteriza por el enrollamiento hacia adelante de los hombros. Tenemos la mandíbula, tenemos la posición fetal, como lo dije anteriormente, la columna enrollada hacia adelante, tenemos los rectos, el oblicuo, los pectorales, el triángulo del esternón, el subclavio, los aductores, el supraglenoideo, y los escalenos también están en esta cadena. Bueno, en la PAP es una cadena dinámica esencial en la marcha que busca los centros de gravedad. Bueno, entonces está la PA, está cerca de la columna vertebral, especialmente en la zona posterior. Siguiente.
Y en la AP encontramos que es una zona central, específicamente en la parte anterior. Bueno, en el miembro inferior encontramos el ilíaco, el vasto interno, el crural, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo. En el miembro inferior, superior encontramos el pectoral menor, el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps, el extensor del meñique, el extensor del índice. También tenemos en la cadena posterolateral, bueno, es una zona posterior y lateral del cuerpo, la que se encarga es una cadena de apertura y pues es una cadena de apertura y realiza el ABD. Y está conformada por el trapecio, por los oblicuos externos, el serrato, también el vasto. Y bueno, su actividad genera un patrón extensor. Y en la cadena anterolateral es más conocida como la AL, es el área anterior y lateral del cuerpo, representado por una cadena de cierre y se encarga de realizar una aproximación a la línea media del cuerpo. Esta se da en ADE y rotación interna. Bueno, entonces nosotros para llevarlo a la vida cotidiana, miramos un movimiento que nos permitiera analizar qué cadena se podía realizar allí y lo que realizamos fue una posición de cúbito prono llevándola hacia una extensión del recto abdominal, como lo pueden ver en la imagen de la niña. Primero está en una posición de cúbito prono y en la parte de arriba ya realizó una extensión del recto abdominal como tal. Aquí podemos evidenciar una cadena anterior, mientras que una cadena se activa, la otra se va a contraer, es decir, mientras que una va a realizar la apertura, otra va a realizar el cierre. Dentro de esta cadena pues encontramos de este movimiento, como es el tibial anterior, cuádriceps, vaso externo, vaso interno, recto anterior, transverso abdominal, recto abdominal, psoas, pectoral menor y pectoral mayor. Toda la cadena de estos músculos, o bueno, todos estos músculos van a llevar a formar una cadena, lo cual me permite mantenerme en esta posición por un tiempo, ¿sí? Generando, 1, equilibrio, 2, pues un confort, que no me vaya a doler ninguna extremidad, ninguna parte de mi cuerpo, y 3, pues el uso de todos estos músculos al tiempo me van a ayudar como al ahorro de energía y toda esta cuestión en cuanto a la economía en la fisiología del cuerpo. Y por último, pues está la bibliografía donde tomamos la información y donde nos apoyamos para poder explicar todo esto. Gracias.